Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, tercer miércoles de nuestras charlas de las jornadas de discapacidad que estamos haciendo desde la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados Provincia, conjuntamente con la Fundación Sijuso. Mi nombre es Marcelo Fioranelli, para los que no me conocen, soy presidente del Colegio de Zárate Campana y presido la Comisión de Discapacidad, que la coordina la doctora María Rosa de Ferrari. Agradecerles a todos la participación y que estén acá hoy con nosotros. Hoy nos va a hablar, tenemos el honor de contar con la doctora Hilda Álvarez. La moderadora va a ser la doctora Liliana Mesosi. La doctora Hilda Álvarez es delegada del Colegio de Abogados de San Martín, de la Comisión de San Martín, y nos va a hablar sobre el derecho a la salud y de las prestaciones para las personas con discapacidad. También agradecemos a las intérpretes de lengua de señas que están con nosotros, y hoy también contamos con la presencia del doctor Gastón Argeri, que es el presidente del Colegio de Abogados de Azul, y también autoridades del tesorero de la Fundación Sijuso, que gustosamente quería estar hoy, y como siempre agradecer el apoyo que tenemos de la Fundación. Así que muchas gracias a todos, y bueno, a disfrutar de la charla de Hilda. Le dejo la palabra al doctor Argeri como representante de Sijuso en este momento. Muy buenas tardes a todos, a todas. Realmente poder acompañar a Marcelo como presidente de Sijuso y presidente de la Comisión de Discapacidad, para nosotros que llevamos a cargo y dirigimos los colegios de abogados, es muy importante poder participar de estos encuentros, acompañarlos, incentivarlos, motivarlos y siempre apoyándolos para poder mejorar en todo lo que tiene que ver las cuestiones con personas con discapacidad. En este sentido, con temas que son de agenda social hoy en día, donde realmente este tema de hoy que les adelantaba Marcelo muy correctamente, derecho a la salud y las prestaciones para las personas con discapacidad, es muy importante. Con una mirada ayornada, con la actualización en el conocimiento de la norma y con los derechos que aún faltan todavía conquistar. En este sentido, los colegios de abogados, el Colegio Provincial y la Fundación Sijuso siempre promueven derechos, y creo que eso es importante, poderlos visitar en este formato virtual. No es lo mismo tener esta llegada presencial, cara a cara, ese contacto, ese calor humano, no lo podemos tener hoy en día, pero por lo menos poder pasar a visitarlos por el Zoom es muy importante para nosotros. Quiero destacar, y esto no puedo dejar de hacer, el gran trabajo que hace el doctor Fioranelli, Marcelo, porque para mí es un amigo y un compañero de ruta, ¿no? en la dirigencia. Marcelo está trabajando muchísimo en la temática, dándole mucha sensibilidad y visibilizando mucho los derechos de forma general. Por eso destaco ese gran trabajo, la generosidad de todos ustedes en sumarse a participar en esta gran actividad con grandes encuentros y muchos encuentros. Eso es sumamente valorable para nosotros desde la Fundación Sijuso. La cantidad de participantes que hay, para nosotros ya es un éxito eso. Entonces creo que es importante que la Fundación Sijuso trate estos temas, colabore en estos temas y por sobre todas las cosas promueva más derechos. Y creo que estos eventos, más allá de capacitarnos, nos permite eso. Darle la bienvenida, estamos a disposición con Marcelo todo el tiempo. A Marcelo lo tienen más cerquita porque interactúan más con la Comisión Provincial, pero ya estamos abiertos a escucharlos y a acompañarlos en todo momento. Un placer, disfrutemos de la charla y bueno, y que tengan un muy lindo martes. Bueno. Es miércoles. Muchas gracias, doctor Argeri, doctor Fioranelli. Buenas tardes a todos los presentes, a todas las autoridades y directivos de todos los colegios de Colproba que nuclean a los colegios de Provincia de Buenos Aires. En el caso de Hilda y mío voy a hacer un saludito así parroquial a todas las autoridades de nuestro colegio y a nuestros miembros del Instituto del Colegio de Abogados de San Martín.
Liliana, perdón, un minuto, tiene que hablar el doctor Fioranelli primero. Ah, bueno, perdón, no lo escuchaba. No, sí, no, perdón, yo ya hablé, solamente agradecerle al doctor Argeri por sus palabras y por estar hoy aquí, nada más. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Argeri, y gracias también al doctor Fioranelli. Bueno, para proseguir entonces con la jornada de hoy, este tercer miércoles que venimos desarrollando desde la Comisión de Discapacidad de Colproba, hoy tenemos como expositora y disertante a la doctora Hilda Álvarez, miembro, ex coordinadora y directora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín. Y para ello yo voy a leer el currículum de la doctora. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Vamos a leer. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora Hilda Álvarez es abogada especializada en Derecho de Discapacidad. Es diplomada en Orientación, Evaluación y Auditoría de las Prácticas de Discapacidad. Diplomada en Discapacidad y Derechos Humanos y Políticas Públicas. Asesora sobre gestión de discapacidad en ámbitos privados. Miembro titular de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Capital Federal. Miembro titular del Instituto de Salubridad del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Miembro fundador de la Comisión de Discapacidad del Colproba, que es el que nuclea los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. Acá fue coordinadora. Miembro del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, exdirectora. Miembro del Grupo de Trabajo de Salud del Observatorio Nacional de Discapacidad. Buenas tardes, doctora, bienvenida, y podemos dar comienzo a la disertación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los presentes, al doctor Fioranelli, al doctor Argeri por estar presentes en este encuentro, a mis compañeros de los institutos y a todos que en esta tarde tan linda tomaron un espacio para poder compartir algunas cuestiones que vamos a plantear. Bueno, gracias Liliana, muchas gracias. Vamos a iniciar el encuentro, voy a compartir pantalla con ustedes. Agradecemos también a las personas que están haciendo la interpretación de lengua de señas por su aporte, para todos aquellos que la necesitan para hacer también inclusivo este encuentro. Así que vamos a tratar de compartir pantalla. Perfecto, ahí estamos entonces. Muy bien, bueno, tal como informaron y como comentaron en la presentación, vamos a hablar del derecho a la salud y de prestaciones hacia las personas y para las personas con discapacidad. Hablar del derecho a la salud es un derecho tan abarcativo, tan inclusivo para todas las personas, para toda la humanidad, que la verdad que vamos a hacer un pequeño recorrido que tiene que ver básicamente con los distintos momentos y con las distintas etapas por las que ha atravesado la salud, los distintos conceptos que se ha tenido a lo largo de la historia, por cuestiones propias de la evolución tomando en cuenta algunas cuestiones que en algún momento no se consideraron. Así que bueno, vamos a avanzar con el derecho a la salud en primera instancia, y cuando hablamos de derecho de salud, nosotros, o al menos yo siempre resalto la idea que es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho al que todos deben acceder, toda la humanidad debe acceder, y como derecho humano, en esta concepción de universalidad que lo abraza, entonces todos somos merecedores de acceder a la salud. Y cuando hablamos de derechos humanos también siempre hago hincapié cada vez que puedo de hablar de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la dignidad es la fuente, es el fundamento, es sobre lo que se sustentan todos los derechos humanos. No hay tratado internacional de derechos humanos que no ponga de resalto el tema de la dignidad humana. Esta cuestión que nos es intrínseca, que nos pertenece por el solo hecho de ser, que resulta también hasta difícil explicar de qué se trata la dignidad humana. La verdad que tendríamos también que tener otro espacio para poder dilucidar cuál es el tema de la dignidad humana, qué significa,
cómo nos apropiamos de ella. Pero sí hay algo que, aunque uno no haya leído nunca absolutamente nada en relación a esto, ni filosófico, ni religioso, ni ningún planteo o hipótesis sobre el tema de la dignidad humana, sí vamos a reconocer cuando se nos es vulnerada. Cuando nuestra dignidad es vulnerada, es atropellada, entonces ahí nosotros vamos a entender de qué se trata, a qué nos referimos. Y cuando hablamos de dignidad humana, como es esto algo que nos iguala, tal como dice la Declaración Universal, ya el primer tratado de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableció que todas las personas son iguales en dignidad y derecho. Entonces es esto que hace, nos iguala como seres humanos, nos iguala como personas, y cualquier derecho que no se pueda, no pueda ejercer por alguna cuestión, sea porque pertenece a un colectivo, por género, por raza, por cuestiones políticas, por lo que fuera, nos diferencia, nos saca de esa igualdad, y entonces ahí hay una discriminación. Y el respeto a la dignidad humana comienza reconociendo algunas cuestiones como son la existencia, la autonomía. Autonomía va a ser una palabra que vamos a ir utilizando a lo largo de este breve encuentro que vamos a tener, y la individualidad, y entonces eso es lo que la hace inviolable. Y no me voy a expresar más porque ya en el primer encuentro la doctora Nestosia habló sobre tratados internacionales y más o menos nos puso en situación, así que vamos a avanzar con esto. El tema de derechos humanos, como les decía, se fue modificando en cuanto a la normativa, se recogió en nuestra normativa interna a través de distintos, y fue modificando conceptos. Entonces, lo más importante y donde surgió, porque esto es todo un proceso, fue con la Constitución Nacional. Nosotros, con la reforma del 94, hubieron cambios muy importantes. Se incorporaron, ya esto lo conocemos la mayoría de los abogados, pero bueno, para los que no están en el ámbito del derecho, en el año 94 se incorporó en el artículo 75, inciso 22 y 23, en el 22, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional. En ese artículo también se estableció una prelación, es decir, tratados internacionales de derechos humanos sin jerarquía constitucional igual, con una jerarquía superior a las leyes nacionales. Se estableció también en la Constitución que aquellos tratados internacionales de derechos humanos que no tengan jerarquía constitucional podía ser adquirida a través de un procedimiento establecido por la propia Constitución. En el artículo el mismo artículo, inciso 23, se estableció por primera vez, se incorporaron los grupos vulnerables, es decir, que aquellas personas a las que estaban destinadas y debían ejercer estos derechos, que no lo podía hacer en igualdad de condiciones que el resto de las personas, entonces debían reglarse acciones positivas para que esas personas puedan alcanzar entonces el ejercicio de ese derecho en igualdad de condiciones que el resto. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, ahí hay una enumeración, habla de niños, habla de personas mayores, así dice el artículo, habla de personas con discapacidad, habla de mujeres, entonces establece por primera vez, enumera por primera vez a estos grupos vulnerables, que no sé si denominarnos vulnerables o vulnerados muchas veces en sus derechos, que sería también otra cuestión que en algún momento tendríamos que plantearnos, porque pertenecer a un colectivo de por sí no implica que sean personas vulnerables, implica que el colectivo muchas veces no se les reconocen esos derechos que sí que están estipulados. ¿Qué otras cuestiones? Todos los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que también se habló acá en el primer encuentro, que es la herramienta para un colectivo, para las personas con discapacidad, donde también ponen de resalto el respeto a la dignidad de las personas, el derecho a acceder a la salud, entre otras cosas, a la habilitación, a la rehabilitación, y como también ya se dijo, es una convención que en realidad no nos cuenta
inventa ningún derecho nuevo, sino que hay un reconocimiento explícito de los derechos que le correspondería a cada uno de nosotros por ser personas, nada más. Solamente que el contar con esta herramienta hace que se visibilice el colectivo y que además se utilice la herramienta. Muchas veces cuando yo estoy en estos encuentros y hay personas con discapacidad que sienten en algún momento vulnerado algún derecho, o familiares, sí, todo está bárbaro, divino, pero no se cumple con tal cosa, no se cumple con tal otra, sí, es verdad, pasa, nos pasa a todos, pero tener la herramienta nos permite poder exigir ese derecho. La ley 26378, que es la ley que incorporó la convención a nuestra legislación, la 27044 que le dio jerarquía constitucional, y después en este camino del derecho a la salud tenemos también cuestiones que tienen que ver con la autonomía, esta palabrita que va a surgir, como les dije antes, autonomía en que la toma de decisiones, ¿sobre qué? Sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo. Entonces ahí vamos a ver cómo todas estas herramientas jurídicas fueron cambiando los conceptos. Comienza entonces a tener protagonismo la persona sobre cuestiones de salud. Y lo vimos reflejado, yo pongo acá dos leyes, que es la 26529, que es la ley de las relaciones entre el paciente y los profesionales de la salud y las instituciones de salud, y la ley 26742, que se conoce como la de ley de muerte digna, en realidad sería muerte con dignidad, si es que hay que darle algún título, que modifica a la primera. ¿Y de qué trata estas leyes? Incorpora consentimiento informado, directivas anticipadas, historia clínica, o sea, todas cuestiones que tienen que ver en la relación. Vamos a ir trabajando esto también un poquito en la relación entre las personas y su salud y los efectores de salud. Después la ley 26657, que es la ley de salud mental, que también ya una colega va a poder explayarse en el próximo encuentro, donde también hay un consentimiento que hace una diferencia muy importante, que tiene que ver entre internaciones voluntarias e involuntarias, tratándose de un consentimiento o no de una persona en el ámbito de la salud mental. Me olvidé de algo, ahí estoy viendo, en la Constitución Nacional también se incorporó en el artículo 42 el tema de una relación de consumo. ¿Se acuerdan que antes la Constitución Nacional no nombraba el derecho a la salud? Era uno de los derechos implícitos, artículo 33. El artículo 42, cuando en la reforma del 94 se incorporaron estos derechos de tercera generación, derecho al consumo y demás, entonces ahí se incorporó el derecho a la salud. Esto va a ser desarrollado también y va a ser de mucho interés, porque no todos están de acuerdo que esté en ese artículo, porque se entiende la salud desde otro lugar, pero bueno, va a ser interesante escuchar a la colega cuando nos cuente la mirada que tiene al respecto. Y el artículo 43 también, que me olvidé de comentarles, que se incorporó en la Constitución Nacional, tiene que ver con incorporar la figura del amparo. Esta herramienta, que si bien había leyes a nivel nacional y provinciales sobre la figura del amparo, el que forme parte de la Constitución para que las personas que sientan vulnerado algún derecho constitucional puedan exigirlo ante los juzgados, generalmente federales, es una herramienta sumamente importante. Todo este cambio, ustedes ven que fuimos cambiando esta normativa, esta cuestión de ver a la persona desde el individuo a cuestiones más colectivas, a cuestiones de derechos humanos, una mirada que a través de todo este proceso fue modificando todo el concepto que teníamos de derecho. El Código Civil finalmente y comercial de la Nación, que fue modificado en el año 2015, establece en el artículo 1 y 2 como fuente y como aplicación e interpretación a los tratados internacionales de derechos humanos. También por primera vez se incorpora en el articulado del Código estas cuestiones.
Así que como ven, fue todo un proceso. Esto es solamente un muestrario, porque la verdad que a lo largo de... el código también, el artículo 51 habla, cuando comienza con los derechos personalísimos, dice, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Volvemos nuevamente con el tema de dignidad que va abrazando todas estas cuestiones. Ahí está. Y como les decía, en cuanto al derecho a la salud, también esto se fue modificando, los conceptos también fueron atravesando por distintos procesos. El siglo XIX nosotros hablábamos de salud como ausencia de enfermedad, es el famoso modelo biomédico, modelo que también nos acompaña cuando hablamos de cuestiones específicas en materia de discapacidad, del modelo médico, del modelo social, pero era un modelo que en ese momento imperaba esta cuestión de unicausalidad, cuestiones que tenían que ver con una causa, que, como dos extremos de una recta, una causa que era la causa de la enfermedad, y en el otro extremo la salud. Y en el medio, los efectores de salud tratando de quebrar esa relación. Tenía que ver solo con una foto, con un instante de una persona, y en ese instante esa persona había una enfermedad. Entonces hay una unicausalidad. Es esto que muchas veces cuando los colegas que hacen, presentan demandas de mala praxis establecen, ¿no?, la relación de causalidad, pero bueno, se van sumando otras cuestiones. La Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, no, dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. Es decir, se toma a la persona humana al ser como un concepto psico-biosocial, donde hay otros elementos, no solamente la ausencia de enfermedad. Y esto tiene que ver con que la persona, se debe entender a la persona cuestiones de salud cuando tiene cumplidas determinadas necesidades básicas, que tienen que ver con tener un acceso a la salud desde el punto de vista de la salubridad, pero que además tiene que ver con contar con una vivienda digna, de tener agua potable, de poder acceder a estos servicios de salud, de tener vestimenta, o sea, de otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la enfermedad. La salud es más inclusiva, abarca todas estas cuestiones. ¿Para qué? Para que la calidad de vida de la persona pueda enriquecerse. Se le critica esta definición que habla de un estado, cuando en realidad decimos que la salud es un proceso, decimos que es un proceso más abarcativo, pero lo que sí hay que dejar en claro que no se trata solamente de cuestiones de enfermedad. No es lo mismo una persona que vive en un lugar poco accesible al agua potable, por ejemplo, o que vive en lugares muy aislados, que no tiene accesibilidad a un transporte para poder concurrir a un lugar a hacer una atención sanitaria. Entonces, todas estas cuestiones involucran el tema de acceso a la salud. La Declaración ya Universal de Derechos Humanos, que del año 48 ya dijo, el artículo 25 es punto 1, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Es decir, que ya en ese tiempo se contemplaban estas cuestiones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12 establece: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y después, en la observación número 4, también se agregó y social. Y ahora muchos están planteando la necesidad de poner también otro ítem que es espiritual, es decir, que todas estas definiciones se van modificando en relación a nuevas cuestiones que vamos viviendo, y entonces van evolucionando en sus conceptos. La Declaración Americana de los Derechos Humanos y de Deberes del Hombre dice: toda persona tiene derecho a que la salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación,
el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Y entonces se vuelven a repetir estos conceptos. ¿Y el Estado qué obligación tiene? Y el Estado tiene la obligación de respetar, de cumplir y de proteger. Y evitar, dice, que este estado de bienestar físico, mental y social de la población, incluidos los derechos fundamentales de los que estábamos hablando, vestimenta, accesibilidad, una vivienda adecuada, agua potable, bueno, todas estas cuestiones, también que nada de eso sea dañado, y asegurar el acceso a la salud. Y además el Estado es el responsable de brindarle a todos sus ciudadanos la posibilidad de acceder a la salud. Ahora voy a hablar solamente de 2 tratados internacionales que me parece interesante poder remarcar, que tiene que ver nuevamente con este tema de autonomía, este proceso que fuimos viendo que fue modificando toda nuestra normativa interna. Y este tema de la autonomía tiene que ver con la toma de decisiones. Y acá nosotros, bueno, ahí me parece que está mal puesto, porque en realidad el Tratado Internacional es de los Derechos del Niño y la Ley 26061 es la que recoge los preceptos del tratado, que es de protección integral sobre los derechos niños, niñas y adolescentes. Y después, en el otro extremo, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Y entonces, nosotros decimos, el tema de los niños, ¿qué implicancia tiene? No, los niños ya pueden, o los jóvenes o los adolescentes ya pueden, por el concepto de capacidad progresiva, poder determinar algunas cuestiones en relación a su cuerpo y en relación a su salud. Y además deben ser oídos, es decir, muchos niños atraviesan por situaciones que no son, que a nadie le gusta, que atraviesan por operaciones, atraviesan por situaciones límites, y en ese contexto hay que escuchar a los niños. Cuando un niño está en una situación límite, yo trabajo en unos espacios que tienen que ver con la ética médica, los abogados tenemos que prepararnos para formar parte de esos equipos, porque nuestro aporte desde la ley, desde la mirada de derechos humanos, complementan muchas veces algunas miradas que son muy técnicas o científicas, y entonces a mí me parece que los profesionales, nosotros como abogados debemos formar parte de todos estos equipos. Y formando parte de esos equipos, uno descubre cómo estos niños que están a veces en situaciones extremas en su salud, o posiblemente terminales, tienen una maduración distinta. Tienen una maduración distinta que, si bien ellos no pueden establecer direcciones anticipadas porque no lo permite la ley, sí tienen que ser escuchados. Y muchas veces estos equipos de bioéticas o de ética médica intervienen para escucharlos, para saber si realmente estos niños desean tal tratamiento, hasta cuándo lo desean, y a veces los padres no están de acuerdo, porque bueno, uno como padre siempre quiere hacer todo lo que esté al alcance y todo lo que sea posible, y estos equipos de ética médica que deberían existir en todos los espacios de salud, son los que van acompañando a esos padres y son los que les deben plantear cuáles son realmente los deseos de sus hijos ante determinadas situaciones extremas. Así que siempre hay que escuchar a los niños. Y hablando puntualmente del tema de discapacidad, estamos hablando del derecho a la salud que abarca a todas las personas, a todos los niños, pero cuando hablamos específicamente del tema de discapacidad, los niños y niñas con discapacidad suelen atravesar por muchas situaciones de operaciones, de intervenciones, de correcciones de alguna cuestión que desde lo médico se pueden hacer, pero no siempre quieren hacerlo. Y entonces estos equipos de ética médica acompañan en estos procesos porque los escuchan. Y eso es un cambio sustancial. Antes un padre ejerciendo su patria potestad, cosa que ya
no existe, ejercían este derecho y resolvían cuando había que operar o cuando había que hacer determinada intervención o hasta cuándo hacerla en relación a sus hijos. Esto, con la ley 26061, que contiene los preceptos del Tratado Internacional, se modificó sustancialmente. Y además fue recogido en nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que ya lo vamos a ver. Lo mismo ocurre con la Convención Interamericana sobre los derechos derechos humanos de las personas mayores. Ahí también había una injerencia en la autonomía de las personas mayores. Y acá hay otro tema que también atraviesa el tema de salud. Las personas ahora tienen una calidad de vida y viven más tiempo. Entonces, muchos requerimientos de salud que antes no estaban contemplados o estaban contemplados para una determinada edad, modificaron la famosa pirámide, ¿no? De que las personas más jóvenes y llegar hasta un punto. La pirámide ahora está media complicada, y entonces esas personas adultas, mayores, que llegan a edades más avanzadas, muchas veces requieren de alguna asistencia de salud especializada, muchas veces requieren de otros apoyos, algunas, no todas, pueden tener cuestiones de salud mental, de demencia senil, hay muchas cuestiones que se plantean que hay que volver a reevaluarlas, porque a lo mejor el sistema de salud nuestro estaba pensado para un promedio de edad de 78, 80 años, y ahora hay personas con 90, 92, 95 años, que no solamente ellas requieren de una asistencia sanitaria o de un nuevo modelo de salud, sino también sus propios hijos, porque tienen hijos también que son adultos y que muchas veces no tienen las herramientas como para acompañar en un tratamiento a sus padres por distintas razones. Pero también nos dice la Convención que hay que escuchar a los adultos mayores. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué tratamiento quieren seguir adelante? ¿Dónde desean? ¿En qué condiciones? Y entonces eso también tiene que ir acompañado de directivas en la salud, que diga, bueno, esta persona puede vivir con apoyos en tal o cual situación, y entonces en los dos extremos, por eso se los traje, les mostraba cómo la presencia de la autonomía y la toma de decisión también tiene que ver en las relaciones de salud. Ahí está. Y vamos a hablar ya, porque hablamos recién 2 minutos sobre el tema de ética médica, y en ese sentido les quería comentar los principios, 4 principios nada más, no nos vamos a meter en este tema, que es un tema que merece todo un encuentro. Hay 4 principios de ética médica que tenemos que tener en cuenta. El de beneficencia, que es el de hacer el bien, esa es la idea, hacer el bien en relación a todos los pacientes, esa es el fin de la medicina. La no maleficencia, no dañar, que por contrario, y que además dice, bueno, no dañar en forma queriendo hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo que yo quería resaltar es el tema que dentro de los principios de ética médica también encontramos el de la autonomía. También encontramos como principio el de toma de decisiones de las personas. Esta evolución de la que hablábamos antes, ya evolucionaron los conceptos, y ya el médico este paternalista, o este médico que conocía a toda la familia, el médico generalista, ¿no? Que conocía a la familia, que conocía a los chicos que iban naciendo, y aún sin ser pediatras, a lo mejor porque se encontraba en un lugar muy alejado, podía tratar a esos niños sin una especialidad. Bueno, ese médico ya desapareció, no existe. O si existe, existen muy pocos lugares. Generalmente hay especialistas, pero también cuando uno tenía ese médico que tenía esta postura paternalista, uno se entregaba al médico y siempre estaba como muy serio, y uno iba y le indicaba, uno no preguntaba nada, esperaba que el médico le diga. Esto ha cambiado. Ahora uno, como en situación de paciente, tiene derecho a saber qué encontró, qué pasó, cómo se me va a tratar. Entonces esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero quiero decirle que también entre los principios de ética médica
toca tener en cuenta el tema de la autonomía y la toma de decisiones de los pacientes. Cuestión que hay que trabajarla también con todos los profesionales de la salud, porque no están habituados a este tipo de cuestiones, pero tenemos que saber que es un derecho de paciente. Después otro principio es el de justicia, y cuando habla dentro de ética médica de justicia se habla de distribución equitativos de los recursos, que yo pienso que igual no correspondería con un profesional de la salud, un médico, poder establecer él una distribución equitativa de los recursos, porque generalmente un médico pertenece a una obra social, a una prepaga, a un espacio de algún efector de salud, y no creo que él lo pueda manejar, este tipo de cosas. Y por otro lado, un médico sí conoce, bueno, hay medicamentos de muy alto costos, que tienen a lo mejor poca incidencia y entonces un impacto económico a los efectores de salud, pero conociendo el médico que existe y que puede ser una posibilidad importante para un paciente, seguramente lo recetará, y ahí entonces después viene lo que nosotros como profesionales conocemos como la judicialización de la salud, porque seguramente, siendo un medicamento de alto costo, no será aprobado por lo menos en una primera instancia. Así que bueno, lo que quería remarcar es que dentro de los principios de la ética médica también encontrábamos este tema. Y entonces volvemos con este marco normativo que tiene que ver con la autonomía en materia de salud, y entonces vuelvo a hablar de la ley 26.529, ya lo hablamos, dijimos que incorporó el consentimiento informado, que incorporó las directivas anticipadas, que estableció pautas para una historia clínica bien confeccionada, a qué se refiere, cómo tiene que volcarse los datos, y que a la hora de necesitar tener una información, ese es el documento, el único documento válido a la hora de poder confrontar cómo se actuó y si se actuó en consonancia a lo que yo deseaba, ¿no es cierto? El decreto reglamentario es muy importante de esta ley, es muy interesante, a los que les interesa el tema, desarrollarlo, tiene pautas muy claras, incluso procesales. La ley 26.742, que como les dije habla de la muerte digna, en realidad lo que habla es de si uno acepta o no acepta determinados tratamientos al final de la vida, y el derecho a no sufrir, a los cuidados paliativos, esto se incorpora en esta ley. Y el Código Civil, en este proceso que les contaba, cómo fue evolucionando, cómo se fueron evolucionando las cuestiones relativas a la salud, lo incorpora. Artículo 59 y artículo 60, derechos personalísimos. Y entonces va a incorporar el consentimiento informado, que es de los actos médicos e investigación de salud. ¿Qué es un consentimiento informado? Es una declaración de voluntad expresada por el paciente y que es emitida luego de recibir una información clara, precisa, adecuada, oportuna, en un lugar como corresponde, no es solamente una firma del famoso formulario que se nos da. Un consentimiento informado bien dado es sentarse con el paciente, contarle cuando se detecta alguna enfermedad que puede modificar su vida, cuál es su estado de salud, cuál es su diagnóstico, qué se va a hacer con él, qué se propone, cuáles son los tratamientos alternativos, cuáles son las consecuencias secundarias que pudiese tener sobre si se aplica ese tratamiento, cuáles son las consecuencias. Bueno, es tener un espacio de diálogo con el profesional y que uno como paciente tiene el derecho de recibir. ¿Para qué? ¿Por qué uno tiene el derecho de recibir? Para poder después actuar en consecuencia, para saber si realmente quiere atravesar por esas instancias, para poder evaluarlo. Ya no es el profesional de la salud que lo decide, sino que uno también, con esta información que tiene que estar dada en forma correcta, puede decidir qué es lo que quiere hacer. Y después dice, esto también, esta parte de enfermedades irreversibles, incurables, fue lo que estaba en la ley, esta que se denomina generalmente de muerte digna. Dice, también en los casos de enfermedades irreversibles, incurables o en estado terminal, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, que sean desproporcionados en relación a las expectativas que se tiene,
el derecho, como les decía antes, de recibir cuidados paliativos, porque es innecesario el sufrimiento de las personas en estas últimas instancias, entonces tiene derecho a recibirlo. También tiene derecho a no recibirlo. Ahí, también puede decir, no quiero saber. No, hubo un agregado que ahora no recuerdo, pero siempre se ha dicho, los médicos deben informar, a los efectores de salud deben informar a los pacientes, bueno, todo esto que les estoy contando. Y después dijeron, también tiene derecho a no querer saber, que también es válido, una u otra cosa. Después dice, ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, garantizando el acceso de los apoyos necesarios. Acá incorporamos la palabra apoyo, de la que nos habló ampliamente la semana pasada la doctora de Ferrari, y donde los apoyos son importantes porque eso le permite la accesibilidad a la información a una persona con discapacidad, para que le plantee todo esto de lo que estamos hablando, también a aquellas personas con discapacidad intelectual o psicosocial que necesite de esos apoyos. Directivas médicas anticipadas, esta también es una nueva figura, que también estaba en la ley. La ley solamente hablaba de directivas médicas anticipadas en relación a la salud. El código va un paso más. El consentimiento informado es cuando uno está en una situación de enfermedad, cuando hay algo que se detectó y necesita un tratamiento. Las directivas anticipadas no. Las directivas anticipadas es cuando uno está sano, cuando es capaz, cuando es mayor de edad. Por eso le decía que los menores no podían establecer sus directivas anticipadas, pero que de todas maneras tenían que ser oídos, ¿no? Y las directivas médicas anticipadas es cuando uno es capaz, cuando uno es mayor de edad y cuando uno está sano, y entonces quiere prever, para cuando esto no pase, quiere prever esas situaciones. ¿Qué va a pasar? Si yo estoy inconsciente, ya dejo por escrito qué quiero que se haga, qué no quiero que se haga en relación a mi salud. Y además, si llego a incapacitarme, puedo dejar estipulado quién quiero que sea, ahí dice mi curador, o mi apoyo en su caso, quién va a ocuparse de estas cuestiones y quién va a decidir. Una persona que será absolutamente de mi confianza y que por supuesto sabe cuáles son mis deseos. Y que además van a quedar por escrito porque se contemplan las dos posibilidades. Lo único que se da por no escrito, en caso de que así sea, son las cuestiones eutanásicas. Cuestiones que en otros países nosotros lo tenemos prohibido, no está reglamentado, en otros países sí lo está. Cuestiones eutanásicas, apoyo al suicidio, por ejemplo, hay países que lo reglamentan, obviamente con muchísimas restricciones, pero que sí están permitidos. En nuestro país, no. Cualquier cuestión que tenga que ver con prácticas eutanásicas se van a dar por no escrito. Y estos escritos se pueden revocar en cualquier momento. Uno puede tener, como son procesos, y también distintas instancias por lo que uno puede ir atravesando, se pueden revocar. Las directivas anticipadas, la ley dice que se hace ante escribano público, siempre con 2 testigos. ¿Cómo lo revocamos? Evidentemente, si uno está en una situación de crisis, puede querer revocarlo al internarse en un espacio, entonces siempre con 2 testigos. En ese momento no puede contar ni ir a un juzgado, ni puede contar con un escribano. Entonces, para revocarlo, con 2 testigos, y todo, absolutamente todo, tiene que estar registrado en una historia clínica. Ya los efectores de salud tienen el hábito de consultar si alguien tiene una directiva anticipada. Yo ahora estuve formando parte de un equipo que hizo el protocolo del último, vieron que a raíz del momento que vivimos, del COVID-19, de esta cuestión de que las personas terminaban su vida en soledad, y que hubo un tema que fue público por todos, que fue el caso del papá que quiso visitar a su hija, y que no llegó a acompañarla en el último momento. Desde el Poder Ejecutivo surgió la indicación de que las provincias y que la Ciudad de Buenos Aires debían hacer los protocolos para que las personas puedan ingresar y despedir a sus familiares en las últimas instancias. Pero esos eran de lugares a nivel nacional o provincial. Los espacios privados también tenían que hacerlo, ateniéndose a cuestiones generales
pautas generales, pero también tenían que hacerlos para sus establecimientos. Yo colaboré en uno de ellos y era necesario, sí, siempre poner si había directivas anticipadas. Muchas veces a los afectores de salud hay que explicarles de qué se tratan las directivas anticipadas porque las desconocen, y entonces, bueno, estas son cuestiones importantes, también el consentimiento informado, cuando están no estoy hablando del tema de COVID ahora, sino otras cuestiones que surgieron en este momento y que no dejaron de darse por esta particular situación. Y entonces, un planteo que siempre hago con los profesionales de la salud, si el consentimiento informado ellos lo hacen por una obligación como para preservarse ante alguna responsabilidad, o se hace realmente con el respeto de la autonomía de las personas. Ese es un tema que muchas veces debatimos con los profesionales de la salud. Y en otro espacio que también en la semana que viene una colega va a poder contarnos y desarrollar el tema de salud mental, también en el artículo 41, como les dije antes, el tema de salud mental está contemplado y está contemplando el tema del consentimiento. Y como les dije antes, que hacía una gran diferencia entre si una internación de salud mental es voluntaria e involuntaria en función del consentimiento de esa persona. Así que imagínense el gran impacto que esto, y la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la autonomía de la voluntad y el consentimiento. Y por último, solamente a modo de recordarlo, también en el Código Civil se recepcionó el ejercicio, este concepto de capacidad progresiva de los menores, de las niñas y adolescentes. Y entonces va a hacer una diferenciación entre menores de 13 años y entre 13 y 16 años, aquellas cuestiones que puede resolver un menor en relación a cuestiones de salud, que no le sean invasivas, y que a partir de los 16 años es considerado el adolescente como un adulto para la decisión sobre cuestiones de su propio cuerpo. Si hubiese alguna cuestión donde no se está de acuerdo con algunas pautas o con alguna decisión del menor y algunas cuestiones que los padres no consideren oportuno, entonces los profesionales de la salud ahí pueden intervenir y decir cuál es lo mejor para ese menor. Bueno, esto es en términos generales para ver cómo se fue modificando el tema de salud dentro de nuestra normativa. Que eso fue todo un proceso que comenzó entonces con la incorporación de los tratados internacionales. Nuestro sistema de salud, bueno, vamos a ir avanzando, nuestro sistema de salud, como todos ya sabemos, es un sistema mixto, es decir, tenemos un sistema de salud público, de seguridad social y privado. Y el sistema de salud público tiene una característica que todos reconocemos, que es el de la gratuidad. Todos podemos acceder en los distintos niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, a los famosos hospitales públicos. Toda la población puede acceder a ellos y son necesarios porque hay lugares tan alejados donde no hay ningún tipo de presencia en salud, y bueno, y ahí están los espacios públicos para cubrirlos, las salitas, los distintos espacios que brindan estas coberturas, desde la más simple hasta la más compleja. Y todo es entonces a cargo del Estado. ¿Cómo se financia? Bueno, se financia... Bueno, de más está decir que nosotros tenemos un gobierno federal y que cada provincia dejó para sí el manejo de la salud en su jurisdicción. Entonces, se maneja con el presupuesto que cada uno le asigne para salud, y por el otro lado, con aquello que puedan facturar, o sea, uno puede tener una obra social, incluso puede tener una prepaga, ir a un hospital público, y entonces se le preguntará y se le facturará, acuerdo a un nomenclador que antes era irrisorio y que ahora se ha actualizado por suerte, porque
bueno, porque con eso también ingresa dinero muchas veces necesario. Ustedes dirán, bueno, pero si uno tiene una prepaga o tiene una obra social, ¿para qué ir a un hospital público? Bueno, hay hospitales públicos muy buenos, con un performance en cuestiones muy especializadas. Por ejemplo, el Hospital de Niños, el Garrahan, el famoso Hospital de Niño Garrahan, es un hospital nacional, y es un hospital que cuenta con distintos equipos interdisciplinarios que posiblemente no se encuentren en otro lado, o que, bueno, ya tengan experiencias en algunas cuestiones, enfermedades poco frecuentes, cuestiones que a lo mejor en otros espacios no le brindan a una persona mucha seguridad, o por lo menos muchos comienzan en estos lugares tan especializados y después, bueno, van rotando hacia otros espacios, pero esto es lo que les quería contar. Después, el sistema de seguro de salud es sobre los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, sus familias, monotributistas, las distintas categorías, monotributista social, empleadas domésticas. Hay algunas cuestiones que son particulares en relación a esto, porque también hay opciones para poder cambiar de obra social, también está la opción de quedarse si uno se jubila dentro de su obra social, si está en un listado que presenta la Superintendencia de Servicios de Salud. Y está regido por, y son todas las obras sociales sindicales, que son alrededor de 300, muy poquito más, de la ley 23660 y de la ley 23661. Y la característica es la de solidaridad, es decir, cuando uno comienza a trabajar en relación de dependencia, entonces comienza el primer recibo de sueldo, 3% a cargo del trabajador, 6% trabaja a cargo del empleador, se destina el dinero a la obra social y se le asigna una obra social. Y si usted al otro día necesita cualquier tipo de prestación, la va a tener de manera inmediata, menos los monotributistas que van adquiriendo prestaciones en modo gradual, la de discapacidad, de todas las del PMO, que ahora les cuento lo que es, todas, pero por ejemplo algunas cuestiones específicas de discapacidad después de 6 meses de pagar el monotributo. Son cuestiones que se han reglamentado. Y sobre el monotributo también hay muchas dificultades, hablando de algunas cuestiones, a lo mejor una persona se adhiere a un monotributo y se adhiere a una obra social, y si bien está en el listado de las que aceptan a personas monotributistas, a la hora de afiliarse los rechazan, o les dicen que el cupo se completó, y bueno, y esto también es otro tema que termina muchas veces judicializándose, así que no es tan sencillo todo como lo estoy diciendo, no es que todo va así encarriladito. Bueno, y el subsistema privado, dice, es el que todos conocemos, de empresas de medicinas prepagas, es un contrato de adhesión, y ahí sí hay algunas cuestiones que uno al adherirse pagará los montos a los que acceda, y seguramente PMO, que es el programa médico obligatorio, lo va a tener, porque todas las personas, todos los ciudadanos que acceden al sistema de salud argentino deben tener como piso prestacional el programa médico obligatorio, o sea, eso seguro. Y después, de acuerdo a montos que superen esa prestación básica, irá pagando en consecuencia. Así que cada uno analizará si lo puede hacer. Y después también está la famosa desregulación. Pertenece a una obra social y desregula o paga o vuelca eso hacia una empresa de medicina prepaga. Las obras sociales suelen quejarse porque generalmente las personas con mayor ingreso son las que se vuelcan a las empresas, desregulan, ¿no es cierto?, con empresas de medicina prepaga, y entonces eso disminuye o hace que los empleadores con menor ingreso, menores sueldos, son los que hagan los aportes. Bueno, la ley 26682 establece el marco regulatorio de medicina prepaga, y acá volvemos a nombrar a la ley 24240, por este artículo 42 de la Constitución, donde estaba incorporado el derecho a la salud como una relación de usuario del consumo, así que esta ley es la que se utiliza a la hora de defender. Muchas veces se hace una denuncia cuando una empresa de medicina prepaga no cumple, entonces se utiliza esta ley como herramienta para poder realizar algún reclamo.
Bueno, vamos al marco normativo, que es la ley 22.431 a nivel nacional, ¿no? Y la ley 24.901. Estas son las dos leyes marco en materia de discapacidad. La ley 22.431, que es del año 81, fíjense ustedes, el año 81, una ley muy antigua, pero además, no solo antigua, sino que es la primera ley, o sea que antes de esto era muy difícil que las personas con discapacidad puedan tener alguna cuestión de protección, para que pueda llevar adelante cuestiones de salud, de cuestiones que tienen que ver con la educación, cuestiones sociales, como dice la ley en su principio. Y después la ley 24.901, como hoy vamos a hablar de prestaciones de discapacidad, esta es la ley que establece todo el sistema de prestaciones básicas de atención integral, de habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad. Esta ley del año 97, que es una ley que establece el modelo médico, que se habló ya en otros encuentros, pero que fue muy bienvenida, porque antes de eso, nada. Y entonces, ¿era necesario en su momento esta ley? Sí. Yo soy de las que considero que coexisten los modelos, o sea, no es el modelo social o el modelo médico, para mí coexisten. Y les digo esto porque en una primera infancia, en una familia que recibe a un niño con discapacidad, el tema de salud y de las prestaciones es muy importante. Y uno debe trabajar con esas familias desde el lugar que cada uno ocupe, para que también puedan ver que su vida no es solamente la rehabilitación, hay que trabajar con las familias, porque las familias en un punto es el foco que tienen. Quieren rehabilitar a su hijo, vienen con ese concepto, no conocen, irrumpe una discapacidad en una familia, y si nunca tuvo contacto con cuestiones de discapacidad, tienen que aprender todo un camino. Entonces, en una primera instancia quieren saber un diagnóstico, les preocupa, quieren saber de qué se trata, quieren saber, y miren cómo todo se va uniendo, porque esa primera noticia que se da también tendría que ser con una información clara, precisa, del diagnóstico de su hijo, cómo darlo, no darlo en un pasillo, o no ponerse en una situación, o no poner a la otra persona en una situación de tener constantemente que preguntar cómo nació mi bebé, cuál es el inconveniente, a dónde me pueden orientar para ir. O sea, todo eso tiene que ver con lo que hablamos antes, que el profesional de la salud debe decirle y comunicarle a la persona de qué se trata, ya sea para su persona o para un familiar, y en este caso si uno devina una discapacidad a un familiar, o nació alguien con discapacidad dentro de un grupo familiar y no saben de qué se trata. Entonces necesita que sea informado de esta manera. Bueno, les decía, la ley 24.901 estableció este sistema de prestaciones, que tiene que ver con ese caminito que siempre digo de discapacidad, porque habla de estimulación temprana, después sigue con educación inicial, después sigue con todo el sistema centro educativo terapéutico, en caso que el joven no pueda ir o el niño no pueda ir a una educación inclusiva, hablan de escuelas especiales, centro de día, o sea, es todo un trayecto terapéutico para un joven. Entonces, con todo esto que venimos viendo sobre la mirada de derechos humanos, el acceso a la salud, en el modelo social de que se habló en otro momento en relación de las personas con discapacidad, esta ley debería entonces ayornarse a estas nuevas exigencias. ¿Por qué? Porque hay apoyos que son necesarios para la vida independiente de personas con discapacidad, para que puedan estudiar y demás, y sin embargo, nada de eso se encuentra en la ley. Entonces, si bien el tema de la financiación es un tema muy importante, porque ¿quién va a financiar entonces todos estos apoyos? Que es la gran pregunta. Cualquiera de los efectores de salud va a decir, bueno, miren que hay una sábana corta, es el famoso, es como dicen ellos, no alcanza, si tiro de acá, de allá me queda corta. Y entonces
habría el Estado como el último garante en las relaciones de salud, es el que debe en todo caso establecer programas para los apoyos para personas con discapacidad, figuras de apoyo para la vida independiente, no necesariamente decir, bueno, perfecto, aprobamos esta figura o aprobamos tal o cual prestación y que lo pague la obra social, que lo pague, no, o que lo pague, no sé, programas importantes, inclusivos, porque si no siempre se va a terminar judicializando, porque o se modifica la ley o se establecen estos programas, no solamente para la vida independiente, para apoyos para la educación, hay muchas figuras que podrían ser importantes para la vida autónoma de una persona con discapacidad. Bueno, ¿cómo se accede? La ley 22.431 establece que para acceder o para acreditar la discapacidad tiene que ser a través de un certificado de discapacidad. Eso se replica en la 24.901 para que se puedan acceder a los derechos. Y esta ley va a decir que tiene una cobertura total de las prestaciones, es decir, del 100%, y también va a hablar de las obras sociales. Después se incorporan otros efectores de salud, que ya los vamos a ver, bueno, las empresas de medicina prepaga, PAMI e Incluir Salud, de la que lo vamos a hablar ahora un poquito más detenidamente. El certificado de discapacidad... Doctora Álvarez, disculpe bueno, que la interrumpa, le aviso que estamos un poquito con el tiempo justo, tiene 10 o 15 minutitos más o menos para que se ubique. Perfecto. Lo ¿Sí? redondeo, bárbaro. Gracias. El certificado único de discapacidad es un documento público con características particulares para que no sean vulnerados, cosa que sí ocurría antes, tiene asignado un número, cada persona tiene un número de certificado que se convalida en un registro en la Superintendencia de Servicios de Salud. Tenemos que tener en cuenta que no afecta a la vida pública, no afecta a la capacidad, no se relaciona con porcentajes, no va a haber ningún porcentaje dentro de un certificado único de discapacidad, no tiene que ver con la determinación de capacidad jurídica, y por el contrario es el acceso a beneficios, no a beneficios, a derechos, al sistema de salud y a otros derechos. Pero hoy no es el tema del CUT, así que vamos a seguir adelante. Lo que les quiero remarcar que tener un certificado de discapacidad no debería estigmatizar a nadie. Nadie va con el certificado de discapacidad para que se utiliza cuando se debe acceder a un derecho y se presenta en ese momento para acreditarlo. Hay países que no lo utilizan, pero el nuestro sí lo requiere. Bueno, entonces, ¿cuál es el marco normativo? ¿Quién debe tener esa cobertura a las prestaciones de discapacidad de la ley? Las obras sociales, como dije recién, de la 23.660 a 23.661, las empresas de medicina prepaga, Incluir Salud, que no es una obra social, es un programa que se le otorga a las personas, no sé por qué pusieron AGN, ANDIS, que se otorga a la Agencia Nacional de Discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo nacional que se ocupa de los temas de discapacidad y que tiene a su cargo cuestiones que antes estaban más dispersas, o sea, lo que antes hacía la Comisión Nacional de Discapacidad, sus funciones están dentro ahora de la agencia. Las pensiones no contributivas también están dentro de la agencia. El programa Incluir Salud también dentro de la agencia. Las cuestiones que tenían que ver con el Servicio Nacional de Rehabilitación, el famoso RANSAI que antes se decía, también son funciones que están ahora dentro de la agencia. Incluir Salud en este momento tiene una gran deuda para personas con discapacidad que a lo mejor requieren de medicamentos que no se les están otorgando en tiempo y forma, con insumos, a lo mejor tienen que ir personalmente a dejar la indicación médica, o sea, Incluir Salud debería rever estas cuestiones porque precisamente los usuarios, los que quieren Incluir Salud, son las personas con menores posibilidades de poder tener otra prestación de salud. Y además pasa algo, dice, si tiene Incluir Salud, entonces a lo mejor si hay alguna cuestión que debe otorgar
provincia de Buenos Aires o un municipio, bueno, dice, no, pero usted tiene que incluir salud, entonces no se lo otorga. Y es contradictorio, porque incluir salud es el Estado. Un hospital público es el Estado. Entonces ahí habría que conversar cómo solucionar estas cuestiones. Bueno, PAMI también tiene la obligación de cumplir con esto, a pesar de que tiene una legislación muy específica. PAMI trabaja con un grupo de personas mayormente con un grupo etario, y tiene cuestiones muy específicas que atiende, y que muchas veces son pedidas a las obras sociales, y a lo mejor ellos lo manejan desde otro lugar porque tienen más especificaciones, por ejemplo con los adultos mayores, que es el grupo el colectivo con el que trabaja. Y siempre atrás de todo esto el Estado es el garante, el Estado es el que se comprometió a que todos sus ciudadanos van a acceder en igualdad de condiciones a prestaciones de salud. El PMO, ya les dije, es el piso prestacional, no es el techo, es el piso prestacional obligatorio para todas las entidades que brindan prestaciones de salud. Y ahora rápidamente, la ley 24.901 la conocen, estas son las prestaciones, no les voy a leer a mis colegas de qué se tratan porque están muy claras en la ley, pero sí les voy a contar rápidamente, antes de terminar, ¿por qué se habla de un sistema único? Se habla de un sistema único porque así lo establece la 24.901. Es decir, la ley nos dice, todas las prestaciones son estas. Van a haber dos efectores: la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano de contralor de las obras sociales, y la empresa Medicina Prepaga, y también lo que le comenté recién, la ANDIS. ¿Y cómo van a intervenir? Bueno, van a intervenir a través de resoluciones que organizan ese sistema. Si usted quiere poner, por ejemplo, un centro de día para personas con discapacidad intelectual, jóvenes o adultos, va a tener que ir a la resolución 1328 y decir, ay, a ver, ¿en qué consiste esto? Bueno, esto consiste en que tiene un equipo básico de trabajo, que la población va a ser de una edad etaria con estas características, que tal característica va a tener el establecimiento, y dice, bueno, buenísimo. Entonces, usted atendiendo la resolución 1328 y cumpliendo con eso, va a poder después, si quiere trabajar con obras sociales, va a tener que categorizarlo. Y la categorización es una condición que se establece con una normativa a través de la ANDIS. Entonces, usted tiene el espacio, va a hacer todo de acuerdo a lo que le dice la 1328, que es un librote así de gordo que le explica todas las prestaciones, va a categorizarlo a través de la ANDIS, la Junta Evaluadora va a ir al lugar a ver si realmente las condiciones que le exigió se dieron, y entonces va a estar categorizado. Y una vez categorizado, usted va a poder facturar de acuerdo al nomenclador nacional, nomenclador que nació con la resolución 428, con sucesivas, por supuesto, con sucesivos aumentos. El último se dio en noviembre del 19, los prestadores en este momento están reclamando una actualización de los valores, algunos dicen que va a salir si el directorio se reúne en estos días, así que bueno, vamos a ver. Después, otra cosa que les quería contar, entonces, va a tener el lugar, lo va a categorizar, va a poder facturar de acuerdo a ello, y si las prestaciones son dadas con estas características y están dentro de la 24.901, seguramente no va a tener ningún inconveniente, le van a aprobar las prestaciones. El problema va a ser cuando salga de este sistema, por eso la judicialización. Bueno, me quedé con poco tiempo, pero más o menos quería contar. Pero muy clara, doctora, muy clara, muy clara. Tengo algunas preguntitas que no sé si quiere contestarlas. Ya cierro, lo único que le decía que los reclamos ante incumplimientos de las prestaciones de discapacidad pueden ser reclamos administrativos, una simple nota con un acuse de recibo, con fecha y sello del lugar que lo recibió, una carta documento, lo que fuere. Y si no, puede hacerse el reclamo a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano del Contralor, y finalmente, si nada de esto rinde o da resultados, el famoso amparo judicial. Y después, en relación a la convención, solo les comento que el artículo 25 y 26 son
mucho más extenso, por supuesto que esto que puse acá, son los que habilitan a las personas con discapacidad y que les otorgan el derecho al acceso, que tiene que ver en relación a el acceso pura y exclusivamente, el acceso, es decir, que sea accesible en los espacios, que sea accesible en la comunicación, que sea accesible en todo el sentido de la palabra. Así que bueno, nada, creo que ya hablé demasiado. No, excelente, doctora, muy clara, además, tantas cosas, ¿no?, que hay que conocer, sobre todo en la temática de discapacidad con respecto a la salud y a los derechos de este grupo, que se evidenciaron hoy más que nunca en medio del COVID, ¿no es cierto? Todas las resoluciones que tuvieron que irse armando, cómo se fue manejando el tema, que fue tan complicado, muchos protocolos que salieron a destiempo, bueno, todo lo que los que estamos en discapacidad sabemos, todo lo que vino pasando y sigue pasando. Sí, la particularidad que estas prestaciones se tenían que seguir dando, no se modificó absolutamente nada, lo que se modificó fue el cómo. Y comenzó a tener protagonismo otros efectores dentro, por ejemplo, de las decisiones en materia de discapacidad, como el directorio que fue conformado por el decreto reglamentario de la 24901, y ahí hay representantes de los distintos espacios, la Superintendencia de Servicios de Salud, de PAMI, de Incluir Salud, representantes de asociaciones civiles que se reúnen y son los que bajan las directivas para las personas con discapacidad y actualizan el nomenclador nacional, que no es poco. Claro. Bueno, acá la doctora Sandra Pereira pregunta, buenas tardes, si un jubilado que tenía la obra social de su actividad se afilia a PAMI y luego vuelve a su obra social de origen, ¿tiene derecho a que se le reconozca la misma cobertura que tenía? Bueno, eso son cuestiones particulares, porque hay distintas condiciones en que uno puede estar en PAMI, ¿no es cierto? Entonces hay que ver en la condición en que se jubiló, y después, una vez que usted acepta PAMI, es bastante difícil que pueda volver hacia atrás, por lo menos naturalmente, porque esa elección la tiene que hacer al momento que se va a jubilar. Es bastante difícil que se vuelva hacia atrás. Y no se puede tener dos obras sociales. Y el PAMI es una obra social. Claro, claro. Acá la doctora Roldán dice, si los jubilados pueden optar al momento de que se jubilan para continuar con su obra social. Al momento que se jubilan, ¿no? Para continuar con su obra social de origen, o bien optar por posteriormente otra obra social que no sea PAMI. Tal cual. ¿Por qué? Porque de las obras sociales que se pueden optar son, en la página de la Superintendencia de Salud figura un listado de todas las obras sociales que aceptan jubilados. Y entonces, de ese listado, uno tiene que elegir si su propia obra social no está aceptando. Pero una vez que se jubila, ya después no se puede volver atrás. Claro, y acá, bueno, una salvedad del doctor Horacio Agüero, que nos habla del gran problema del programa Incluir Salud, que está ausente en todas las prestaciones y no se reciben las respuestas, que siempre lo comentamos este tema, y en este momento se evidencia mucho más, ¿no es cierto, doctora? Sí, bueno, ya lo comenté, es tal cual, sí, la verdad que es lamentable que un programa de personas que... Sí, y acá sí, una de la doctora Elba Acuña que dice, ¿por qué los oncológicos reciben el CUD por colostomía y no por la situación de ser oncológicos? Porque tener un diagnóstico no habilita a tener un certificado único de discapacidad, o sea, no es solo el diagnóstico. Además, las personas con diagnósticos oncológicos tienen una cobertura que tienen obligación el Estado de brindar, pero en relación a la discapacidad, los certificados observan la cuestión, el diagnóstico más la cuestión funcional, y bueno, y eso tendrá que evaluarse con cada caso en particular.
y si desde la funcionabilidad corresponde el certificado de discapacidad y no se lo otorgaron, debería hacer una revisión, ¿no es cierto?, una segunda instancia. Pero igual las personas que tienen diagnóstico oncológico, salvo que se indiquen los nuevos medicamentos que son de alto costo, en general tienen la cobertura con un 100%, eso está dentro del programa médico obligatorio. Qué bueno, doctora, que sepa tanto en todo esto. Bueno, mire, todas felicitaciones. Hilda, sos muy clara en la exposición, excelente tu disertación. Todos saludos de colegas, amigos y gente tampoco que no conocemos, pero le agradecemos que esté. Gracias, doctora, muy claro. Quiero recibir la charla anterior y no la pude grabar. Bueno, veamos, en el chat pusimos un link donde usted puede entrar y va a tener la charla, ¿sí? Bueno, toda muy buena exposición, excelente, doctora, muchas gracias. Bueno, la verdad, Hilda, como siempre, ¿qué le puedo decir, doctora? Excelente. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos los colegas, pero lo que yo también quería brindarles más allá de esto es esta posibilidad de que también nosotros como abogados podamos tenemos un ámbito de trabajo, poder acompañar en estos procesos de salud, en estos equipos, en distintos espacios, no solamente desde el litigio, ¿no es cierto?, uno como profesional puede estar presente. Hay muchos espacios donde podemos estar presentes y trabajar en la materia, y bueno, yo soy fanática de los equipos interdisciplinarios, porque siempre nos vamos nutriendo unos de otros, yo aprendo mucho de otros colegas que tienen otras profesiones, y nosotros también humildemente podemos hacer nuestro aporte, así que son también espacios muy interesantes como para que podamos llevar adelante todo aquello que vamos aprendiendo en el camino. Así que muchas gracias a todos. Perfecto, doctora, gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a usted. Vamos a ir cerrando y despidiéndonos. A ver, ¿deja de compartir pantalla, doctor Álvarez? Ahí, ok. Bueno, agradecerle a todos los presentes, la verdad que la jornada fue de gran utilidad, aprendimos muchísimo, así que los esperamos el próximo miércoles, en la próxima jornada, y no queda más que decirle buenas tardes a todos, gracias por estar, nos estamos viendo. Adiós, doctora, gracias, doctor Fioranelli, gracias a todos.